Buenas tardes otra vez. Estamos grabando para YouTube, el canal que estamos usando, ¿verdad? Últimamente, para también seguir las predicaciones, la transmisión. Y pues esto de la pandemia, la endemia nos hizo evolucionar, revolucionar en la tecnología, ¿verdad? Ahora el home office en las casas, el trabajo, y cuántos cambios ha habido, ¿verdad? Pero gracias a Dios, porque Dios no cambia y está con cada uno de nosotros, amén. Los tiempos son del Señor, amén. Y la palabra de Dios es la misma, Él es eterno. Y la palabra del Señor tiene poder para bendecirnos, para edificar nuestras vidas. Quiero hablarte en esta tarde acerca de la vida de Pablo, un hombre que antes de su conversión al Señor era un hombre que consentía en perseguir a la iglesia cristiana. Saulo de Tarso, era ese hombre que consintió cuando Esteban lo estaban apedreando, el primer mártir de la iglesia, uno de los apóstoles ungido por el Espíritu Santo, está declarando la palabra del Señor y estremeció tanto los corazones que se llenaron de ira y apedrearon a Esteban. ¿Y quién estaba consintiendo la muerte de Esteban? Saulo de Tarso, un hombre malvado, un hombre perverso, pero hubo una diferencia en su vida. Cristo se reveló a su vida, Cristo se encontró con él y vino una transformación a la vida de Saulo de Tarso, ¿verdad? El apóstol Pablo, quien fue que el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo confronta a Pablo: ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y el Señor salva a Pablo. Pablo tiene un encuentro con el Señor y de ser un hombre que perseguía a la iglesia, se convirtió en el hombre más prominente en el evangelismo en aquel entonces, en aquel tiempo. Conquistó todo el mundo conocido de aquel tiempo, llevando las buenas nuevas de salvación. Dios tiene poder para cambiar nuestras vidas. Amén. Dios tiene poder para llevarnos a mayor gloria. Pablo empezó a tener una comunión con el Señor y esa comunión lo acompañó toda su vida. En Hechos capítulo 27, verso 23. Dice el apóstol Pablo: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy, ya quien sirvo. Un texto corto, pero qué profundidad. Pablo, antes de conocer al Señor, no conocía al ángel del Señor. Por eso hizo muchas perversidades. Sin embargo, en este verso 23 nos habla que Pablo tenía comunión con el Señor de la gloria. Pablo vivía en un espíritu de oración. Qué hermoso saber que el ángel del Señor está con cada uno de nosotros. Es uno de los salmos que el ángel de Jehová acampa alrededor, en medio de los que le temen y los defiende. ¿Quién acampa en medio de tu vida? La soledad, dicen chole. No, dice la palabra que si somos de Cristo, el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende, ¿sí? Tenemos esa dicha de poder participar de la herencia divina y saber que no estamos solos. El Señor dijo: no te dejaré, no te desampararé. Amén. No estamos solos. El Señor Jesús se levantó de la muerte al tercer día. Él vive y Cristo está contigo, Cristo está conmigo. El rey David decía: ¿a quién tengo yo en los cielos sino solo a ti, Señor? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Tenemos al Señor de la gloria en cada uno de nosotros, con cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, gracias en esta tarde, Señor, porque tú manifiestas tu poder, Señor, a través de tu palabra, a través de la unción de tu Espíritu Santo, donde un corazón agradecido, un corazón que te adora, un corazón que te bendice, ahí tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Gracias por este tiempo, por esta reunión. Nuestra oración, Señor, es que tú envíes tu palabra, que tú sanes, Señor,
que tú envíes la palabra que da vida al espíritu, Señor, y podamos en esta tarde ser fortalecidos por el poder y la unción de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Entonces, podemos en este texto aprender que el cristiano es llamado a tener una comunión plena con el Señor. Y eso es algo sobrenatural. Tener una comunión con Dios es algo sobrenatural. Dios se hace presente en medio de nuestra necesidad y Él nos responde. Es algo sobrenatural. Amén. Vemos en la Biblia que Dios obró de forma sobrenatural. Y tú y yo somos llamados a vivir milagros y a vivir de una vida sobrenatural en nuestras vidas. Amén. No estamos limitados a lo natural. Amén. Conocemos al Señor y el Señor en su palabra nos muestra su perfecta voluntad, y parte de su perfecta voluntad es llevarnos a una dimensión, ¿sí?, de mayor gloria. Dice uno de los salmos: irán de poder en poder, irán de gloria en gloria. El cristiano es llamado a ir de gloria en gloria cuando tiene comunión con el Señor. Moisés vio la gloria de Dios. El pueblo de aquel tiempo, el pueblo hebreo, vio la gloria del Señor. Dios, el Señor, los sacó de la esclavitud de los egipcios. Y vieron la gloria del Señor en el desierto. La queja estaba constante por parte del pueblo hebreo. Se quejaban contra Dios, se quejaban contra Moisés. Estábamos mejor que en Egipto, porque no veían dónde estaba el alimento. Dios trajo el alimento de una forma sobrenatural, maná, y también envió codornices. ¿Fue el poder de Dios o fue el poder de Moisés? Fue el poder de Dios. ¿Y Moisés qué? Moisés tenía comunión con el Señor. Una persona que tiene comunión con el Señor, un cristiano que tiene comunión con el Señor, es una persona poderosa en esta tierra. Amén. Salmo 112 lo dice: la descendencia de los justos será poderosa en esta tierra, verá milagros de Dios obrando. ¿Cómo el Señor trajo las codornices? Hay dos maneras, dos corrientes de pensamiento. Debemos estar alineados nosotros al pensamiento de Dios. La otra corriente de pensamiento es el pensamiento humanista. Yo lo voy a hacer, yo lo voy a resolver. El pensamiento humanista es un pensamiento en donde uno confía en sus propias fuerzas. En mis propias fuerzas yo puedo lograrlo. Recuerdo que cuando estaba en la agencia de autos, me decía el gerente de ventas: confía en ti. Y le digo: no, si confío en mí no vendo, me muero. Yo confío en Jesús. Y el gerente de ventas vio el mover del Señor en mi vida sobrenaturalmente, facturando más de 5 autos al mes. Es algo difícil, pero no imposible cuando el Señor está con cada uno de nosotros. Amén. El Señor nos hace fructíferos. Amén. Entonces, el pensamiento humanista es: yo lo resolveré. Pero dice la palabra en Jeremías 17: maldito el hombre que confía en el hombre, que pone por su brazo su confianza. Bendito el hombre que teme a Jehová. Bendito el hombre que confía en el Señor. Jeremías capítulo 17. Debemos de confiar en el Señor, no en nuestras propias fuerzas. Amén. Debemos ser esforzados y valientes, pero con la confianza en el Señor de la gloria. Moisés confió en el Señor y fue enviado de manera sobrenatural las codornices. Humanamente, Moisés pudo haber dicho, el pueblo pudo haber dicho: vamos a ir a cazar codornices, pero estaban en el medio del desierto. No había de dónde cazar codornices. Pero el Señor hizo levantar un viento tempestuoso y llegaron las codornices. Producto de la comunión, producto de la oración. Tú oras y el Señor responde. Pedid y se os dará. Orar sin cesar. Jesús dijo: mi casa será llamada casa de oración. Amén. Cuando oramos, vemos el poder de Dios en acción, obrando en nuestras vidas. Amén. Una persona que tiene comunión con el Señor, una persona consagrada a la oración, es una persona que va a ver el favor de Dios de una forma plena. Salmo capítulo 25, verso 14.
Salmo 25, verso 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová no puede ser con una persona como era Saulo de Tarso, ¿verdad? Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, con los que respetan el nombre del Señor, los que se consagran al Señor, amén. Los que saben que el Señor es su Salvador, que su vida ahora les pertenece al Dios de la gloria. Si los que confían en Jehová, ¿verdad? Verso 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. El pacto, la plenitud, la bendición de Dios plena en esta tierra. Abarca las bendiciones de Deuteronomio 28. ¿Sí? Jehová te bendiga en tu entrada y en tu salida. Jehová enviará su bendición sobre todo aquello en lo cual pusieres su mano. Amén. ¿Por qué dice a ellos hará conocer su pacto? ¿Por qué David pudo vencer al gigante Goliat? Cuando todos los soldados prominentes, esforzados, valientes, estaban acobardados ante un gigante de 3 metros. Eran hombres experimentados en batalla, pero estaban acobardados ante el problema, ante la situación, ante ese Goliat. Porque un hombre chaparrito que ni siquiera sabía, ¿verdad? No, le pesaba el escudo, no era un hombre diestro en las batallas, en guerra, pudo vencer al gigante, porque tenía comunión con el Señor. David tenía comunión con el Señor y David conocía el pacto de Dios. Tus enemigos entrarán por un camino, pero por 7 saldrán huyendo. David pudo vencer al gigante Goliat porque David tenía comunión íntima con el Espíritu Santo. Tenía comunión íntima con el Señor. Se refleja en los salmos, esa comunión íntima. Clamaré al Dios que me favorece y Él me salvará. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará el Señor. David tenía comunión con el Señor, amén. Su corazón era para Dios, amén. Su corazón había sido quebrantado. Él no confiaba en sí mismo, él confiaba en el Señor, él vivía para el Señor. Por eso dice este versículo, y a ellos hará conocer su pacto. Amén. Dios te va a guardar, es parte del pacto del Señor, amén. ¿Para quiénes? Para los que tienen la comunión íntima con el Señor. Una persona que fue guardada por el ángel de Jehová, Daniel. Capítulo 6, verso 22. Daniel y sus amigos fueron hallados 10 veces mejor que los eruditos de aquel tiempo. Pero David consagró su vida al Señor. La Biblia nos enseña que David oraba al Señor 3 veces al día. En su ventanal estaba buscando al Señor en la mañana, en la tarde y al acostarse. 3 veces al día Daniel tenía comunión con el Señor. Y cuando vino el momento de la prueba, Daniel no se acobardó. Porque Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Daniel estuvo fuerte cuando le hicieron la treta, ¿verdad? Para que él también adorara la estatua que mandó a construir Nabucodonosor, el rey de aquel entonces en Babilonia. Daniel se negó rotundamente a dar honra a un Dios falso. Y vino la prueba: te vas al pozo de los leones. Todo aquel que no obedeciera el mandato del rey se va al pozo de los leones. Pero la palabra de Dios dice: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Daniel dice: yo no voy a adorarlo. Y mira lo que dice el verso 22. Mi Dios envió su ángel. O sea, Daniel había sido enviado al foso de los leones, él y sus amigos, ¿verdad? Dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Este rey prácticamente vuelve al Señor y da la instrucción que se tenía que adorar al Dios de Daniel. Amén. ¿Quién guardó a Daniel en medio de los leones? Mi Dios envió su ángel. Mi Dios envió su ángel. El ángel del Señor está contigo, está conmigo.
está con todos aquellos que tienen una comunión plena con el Señor. Amén. Aquellos que han consagrado su vida al Señor, el ángel de Jehová los va a librar, te va a guardar. Amén. Hechos capítulo 27. Dice el título de la Biblia, dice: Pablo es enviado a Roma, es enviado en aquel tiempo, ¿verdad? El transporte no era como el día de hoy, ¿verdad? Un transporte pues rudimentario, ¿verdad? No había todavía, no existía el tren bala, no existía el coche, no existían los autos, ¿verdad? Eléctricos, nada de eso. Ellos van a viajar a Italia, pero van por barco. Imagínate un barco del año 70, digo, de los mejores barcos de aquel tiempo. Pues sí eran fuertes, pero tenían velas, ¿verdad? Como cuando vamos al puerto de Veracruz y vemos esos barcos, ¿verdad? Con velas y hay a veces demostraciones, ¿no? De aquellos barcos. Imagínate cuando vamos a algún puerto al que tú hayas ido, a Mazatlán, no sé, que tú hayas ido, ¿verdad? A Cancún, ¿verdad? Y cuando te dan ese tour, ¿verdad? Por la lanchita, bueno, no es un barco, pero ¿cómo se siente en la lanchita? Se suben como 10 personas, ¿verdad? Ahí te subes tú también, y al subirte, ¿cómo se siente? ¿Verdad? Alguien te tiene que agarrar porque la lanchita, ¿qué pasa? Se está moviendo, ¿verdad? Y la lanchita está parada, ¿sí? Y ya luego cuando empieza el recorrido, las olas, ahí va, ¿no? El vaivén, ¿no? Y hay unos que se empiezan a marear, ya quisieran regresar, ¿sí? Ahora, imagínate en un barco, ¿verdad? Nos fuimos al barco y también se siente que se mueve. ¿Y qué pasa cuando te empiezas a alejar, ¿sí? De la costa? ¿Qué pasa, verdad? ¿Qué sientes, verdad? Cuando, híjole, ya estás lejos. A veces quisieran regresar, ¿no? Unos en plataformas, cuando se los llevan a las plataformas, quisieran ya a medio camino regresarse, ¿verdad? Pero ya no pueden ir vuelta atrás, ya te subiste, ahora espérate que te llegues a la plataforma, ¿verdad? Y algunos se marean, ¿sí? La vida en el mar no es tan fácil, ¿verdad? Hay que lidiar ahí con mareos y hay algunos que les da, ¿verdad? Pánico ver tanta agua y el mar así que es inmenso y no se acaba y ya no ves nada de tierra. Hay que tener sangre fría, ¿verdad? Cabeza fría, ¿verdad? Y Pablo pues va a viajar a Italia y dice en el verso 4, dice: y haciéndonos a la vela desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Todavía había vientos contrarios. Verso 7: navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. O sea, había vientos contrarios y todavía navegaron, dice, muchos días. ¿Cómo era? Despacio, ¿verdad? Llegando a duras penas frente a un puerto, a Gnido, ¿verdad? Llegaron, ¿sí? Entonces había ahí ya problemas en ese viaje. Dice que la bendición de Jehová es la que enriquece, no añade tristeza al alma. Entonces Pablo como que dice, como que la cosa no anda tan bien, ¿verdad? Hay mucha oposición, viento contrario, vamos a una velocidad muy lenta, como que tenemos que quedarnos. Dice en el verso 9, Pablo, ¿verdad? Dice: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, verso 10, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Viene la advertencia de Pablo, ¿sí? Pablo era un hombre que tenía comunión con el Señor y les dice: va a haber pérdidas, mejor vamos a esperar, ¿sí? Pero dice el verso 11 que el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Sí, ahí está Pablo entendiendo
la voluntad del Señor. Va a haber pérdidas, algo tiene que hacer. Le está diciendo al centurión, decide, mejor hay que esperar, ¿verdad? Le está diciendo implícitamente. Pero ¿qué hace el corazón, verdad? Que no confía en el Señor, que no tiene comunión con Dios, que no tiene comunión con el Espíritu Santo. En el caso del centurión, confía en el hombre. Pero dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre y le da más crédito a lo que le dice el hombre, ¿verdad? El piloto de la nave, no, vámonos, órale, vámonos ya. Le da crédito, puso su confianza en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Dijeron, ya la hicimos. Ya ves, Pablo, te lo dije. Mi piloto es un hombre experimentado. Mejor confía en él que confía en ti. ¿Y qué dice el verso 14? Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Yo me imagino que fue de nivel 1 o 2, fue muy fuerte, ¿verdad? El viento, no, yo creo que un grado mayor, ¿verdad? Un grado mayor, que fue un viento huracanado, o sea, y dice verso 15, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Verso 16, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido al bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arrearon las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los apajeros de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Vino la llamada de advertencia a través de Pablo, un hombre ungido. Esta persona no hizo caso, el centurión confió en el piloto. Nos relata que vino el viento huracanado llamado Euroclidón, y los marineros empezaron a trabajar, a hacer el esfuerzo para tratar de mantener el barco, ¿verdad?, flotante, y lucharon con todas sus fuerzas, ¿verdad?, y no pudieron, tuvieron que aligerar la nave, tuvieron que tirar lo que llevaban allí en la nave, ¿verdad? Las pertenencias, la comida, todo eso, tuvieron que aligerar. Pues ya eso no nos va a salvar, ¿verdad? Vamos a tirar todo esto, tenemos que aligerar la nave. Y peor tantito el verso 20 dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Estaban en una situación muy difícil. Estaban en una situación donde la adversidad era más fuerte que sus propias fuerzas. No aparecía ni sol ni estrellas. O sea, el día nublado, pero imagínate en la noche. No ves nada, y luego en alta mar ya quisieras estar en casa, ¿verdad? Ya quiero estar en mi casa. Ya quiero regresarme a mi casa y estar tranquilo. Pero no, ahí ya no podía haber vuelta atrás. Tenían que esperar. Y entonces empezaron a perder la esperanza de vivir. Y dijeron, hasta aquí llegamos. Perdieron toda esperanza de ser salvados. Amén. Dios es Dios de esperanza y nos lleva a mayor gloria. El Dios de esperanza, dice el apóstol Pablo, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza. Cuando sintamos que estamos en esos días donde no hay sol ni estrella, son días nublados y podemos ser abrumados más allá de nuestras propias fuerzas, tenemos al Dios de esperanza. Es ahí donde hay que clamar y decirle, Señor, lléname en mi corazón de esperanza, en toda paz, en el creer. Lléname de esperanza, Señor, en el creer en tu palabra. Afírmame en ti, Señor. Es ahí donde hay que clamar, porque tienes esa comunión íntima con el Señor, y el Espíritu Santo te va a favorecer y te va a llenar de esperanza, te va a llenar de nuevas fuerzas. Amén. Va a estar contigo el ángel de Jehová y va a hablar a tu corazón y te va a decir, tienes la victoria. Amén. Tienes la victoria. Dice el verso 21, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones,
haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pablo está, ¿verdad?, otra vez ahí confrontando a todos los tripulantes, al centurión, y le dice: hubieras escuchado, tu sabiduría es nula, confiaste en el hombre, y maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, prácticamente Pablo los hace trizas. Hubieras escuchado, le dijo: insensato, necio. Pero viene también la esperanza. Verso siguiente: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy, a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Qué palabras de Pablo. O sea, todavía no sucedía la salvación, pero Pablo ya está diciendo: yo confío en Dios que será así como me ha dicho. ¿Quién se lo dijo? Dios se lo dijo. Dios vino a Pablo en medio de su necesidad, y Pablo les dice: yo confío en Dios, porque esta noche estuvo conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. ¿De quién eres? ¿De quién eres? ¿A quién le perteneces? ¿De quién eres? Soy de Dios. Eres de Cristo. Amén. Si eres de Cristo, eres ungido. Amén. Si eres ungido, eres hijo de Dios. Amén. El ángel del Dios de quien soy, dice, y a quien sirvo. Soy del Señor, le pertenezco. Soy propiedad de Dios. Amén. Dios cuida a cada uno de nosotros. Somos como la niña de sus ojos. Amén. Somos, dice su palabra, serán mi especial tesoro. Dios guarda la vida de sus santos. Dios guarda la vida de sus hijos. Amén. Y debemos de tener esa confianza. Y esa confianza viene a través de tener comunión con el Señor. No hay comunión con el Señor si no hay quebrantamiento en el corazón. Dice la palabra de Dios que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Cuando el corazón está entenebrecido, porque está uno caminando entenebrecido, en orgullo, en soberbia, no podemos tener comunión con el Señor. Pero cuando el corazón es quebrantado, el corazón se arrepiente delante del Señor, se consagra a Dios, viene esa comunión con el Señor. Amén. Y Dios trae esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice la palabra de Dios: la justicia y la paz se besaron. No puede haber paz en nuestros corazones si caminamos en injusticia. No puedo ser un mercader, ¿verdad? Un comerciante dando kilos de 800 gramos porque estoy actuando injustamente. Si lo estoy haciendo, no puedo, la comunión de Dios no puede estar conmigo. Debo de ser una persona en negocios que da kilos de a kilo, ¿verdad? Entonces hay la justicia y la paz se besaron. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Los que le temen al Señor no practican lo malo. Amén. No andan metidos en cosas tenebrosas. Amén. Andan en luz. Dice: sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará el Señor. No quitará el bien a los que andan en integridad. Amén. Dios guarda los corazones que viven en justicia. Dice el versículo 8 de Salmo capítulo 32. Es un tiempo de tomar decisiones. Es un tiempo de tomar decisiones. Pero hay que poner primeramente al Señor. Si el Señor me lo permite, tomaste la decisión, oraste al Señor: si el Señor me lo permite, haré esto, haré el otro. Primeramente Dios. Primeramente Dios. Poner al Señor en primer lugar. Primeramente el Señor. Iremos, haremos esto. Hace que inició enero, yo sentía en mi corazón, mi espíritu, que yo tenía que salir ya de Toyota. Yo lo sentía en mi corazón. No tenía ningún motivo para
humanamente que me dijeron, ya no te queremos aquí, al contrario. Quisieran que no hubiera salido yo de Toyota, pero yo sentí en mi espíritu que ya era tiempo de salir. Dije, ya llegó el tiempo. Tomé la decisión, dije, hasta acá ya este ciclo lo tengo que cerrar, porque lo sentí en mi espíritu y lo puse en las manos del Señor, amén. Lo puse en las manos del Señor. Y mira lo que dice el verso 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sí? O sea, ¿quién te enseña el camino en donde debes andar? Al Señor. Señor, ¿qué hago? ¿Hacia dónde me dirijo? Amén. Ahorita las ventas en muchos lados están bajas. Hay mucha queja allá afuera, pero no debemos de tener temor. Dios nos da la estrategia. Amén. Dios nos dice por dónde es el camino. Amén. Señor nos guía en nuestro diario caminar. Amén. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sí, Señor, hazme entender, Señor. Dame entendimiento y viviré, como lo dice el Salmo 119. Amén. Te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué precioso que los ojos del Señor estén ahí, guardándote, cuidándote. Amén. Guiándote. Amén. Dice el verso 27, verso 25. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Debemos de tener ánimo, hermanos. Hay un propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Dios tenía un propósito para Pablo. Dios le dice a Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. O sea, había un propósito de Dios. Pablo era apóstol, le dice, tienes que comparecer a César, no vas a perecer. Parte del propósito es que tú vayas a comparecer ante César. Entonces, cuando estamos en el Señor, tenemos propósito. Y si tenemos propósito, hermanos, somos más que vencedores. O sea, no temas ante esta situación, no temas ante el problema, no temas ante la vida, no temas ante lo que está pasando en el mundo, que hay catástrofes en Honduras en este momento, que en Tabasco las inundaciones, dice la palabra del Señor, no temas, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí, amén. Todavía tenemos más para adelante porque nuestra vida está en las manos del Señor, amén. Nuestra vida está en las manos del Señor, nuestra vida está en la palma del Señor Jesucristo, amén. O sea, somos ovejas del Señor. Mis ovejas oyen su voz, dice, y ellas me siguen. Él es nuestro buen pastor. O sea, Dios pastorea nuestras vidas. No debemos de tener temor. No debemos de tener temor ante lo que estamos viviendo, las malas noticias. Hay tantas malas noticias, hermanos. O sea, dices que yo luego me pregunto, o sea, ¿esto cómo se va a componer? Pues la verdad es que yo no sé cómo, pero yo sé que el Señor va a guardar a sus hijos. Dios va a guardar a aquellos que tienen temor de su nombre, hermanos. Que viene un avivamiento para México, le creo al Señor, Señor, estamos listos, Señor. Que venga un avivamiento como ha sucedido en África, en Argentina, o donde viene el Espíritu Santo y sopla, y corazones viniendo al Señor, amén. Corazones duros viniendo al Señor, amén. Ladrones, ¿verdad? Devolviendo las cosas que robaron. Yo sé que el Señor tiene un tiempo para México, ¿verdad? Pero Dios está capacitándonos, está capacitando a su iglesia, a sus santos, amén. Entonces debemos de confiar en la palabra de Dios, que dice, no te dejaré ni te desampararé. Yo he estado en peligro de muerte, hermanos. He estado en peligro de muerte donde dije, ya hasta aquí llegué. Momentos difíciles, momentos que solamente está el Señor contigo, pero yo pude sentir al Señor en ese tiempo de muerte, ese tiempo ahí que yo dije, hasta aquí llegué. Yo sentía como el Señor estaba conmigo, hermanos. O sea, me pegaban y, hermanos, sentía sus puños como de un niño, o sea, como si no tuvieran fuerzas, teniendo todo para destruirme. No podían, hermanos, o sea, hasta temblaban y eran 5. Hermanos, ¿quién me guardó? El ángel de Jehová. El ángel de Jehová, porque Dios tiene un propósito para mi vida. Amén. Y Dios tiene un propósito para con cada uno de nosotros. Amén. Entonces,
Dios le dijo a Jacob: no te dejaré hasta que no termine de hacer todo lo que te he dicho. O sea, mientras tengamos comunión con el Señor, estaremos viviendo en el propósito de Dios. Si nos apartamos de la comunión con Dios, descuidamos el propósito, hermanos. Y más en este tiempo es mejor consagrar nuestras vidas a Dios, hermanos, porque dice la Biblia que los días son malos, sí, pero Dios es bueno y favorece a aquellos que temen su santo nombre. Amén. Aquí, por ejemplo, en esta historia, en vivencias de Pablo, Pablo es guardado por el Señor. Dice en el versículo 32: entonces los soldados cortaron los amarres del esquife y los dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Imagínate 14 días sin comer, hermanos, en puro ayuno, y no porque tú te hayas consagrado o que hayas dicho voy a ayunar, sino ayuno forzado por la situación difícil. 14 días sin probar alimento. Verso 34: por tanto ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. O sea, la salvación de Dios ahí está presente, ¿sí? No va a perecer ninguno de sus cabellos. Verso 33: y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Fue un momento que Dios usó para la conversión de toda la tripulación, hermanos. Dios dice en el Antiguo Testamento, cuando venía la maldición, Dios cambió la maldición en bendición. Amén. Dios cambió la maldición en bendición. No temas, esto del COVID ha traído situaciones difíciles, pero hermanos, Dios tiene poder para cambiar la maldición en bendición, hermanos. Vivimos en bendición en el Señor, amén. Y aquí Pablo ya está animando a todas estas personas. Oró, partió el pan y comenzaron a comer. Verso 36: entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, ¿verdad? Vino la palabra de Dios a través de Pablo, se animaron, todo va a estar bien, y empezaron, ¿verdad?, a comer, porque ya había esperanza en sus corazones. Verso 37: y éramos todas las personas en la nave 276. Imagínate cuántas personas. Dice: y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. O sea, Dios preservó la vida de 275 personas por la vida de un ungido. ¿Quién eres ungido ahí? Pablo. Por la vida de Pablo preservó la vida de aquellos 275 tripulantes. Hermanos, somos la sal y la luz de la tierra. Digo conmigo: soy la sal y la luz de la tierra. Dios te preserva y te guarda, y es la bendición de Dios a tu colonia. Es la bendición de Dios a donde quiera que tú te muevas, amén. Y Dios preserva la ciudad, amén, por su iglesia. Somos la sal y la luz de la tierra, amén. ¿Cuántos lo creen? Amén, dicen, gloria a Dios. Versículo siguiente, 42, perdón, siguiente, unos versículos adelante, 42. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. O sea, fíjate, ya habían sido salvados, y ahí viene el centurión otra vez, ¿verdad? Pues tenía el chip perverso. No, pues vamos a matarlos, ¿no? Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Pablo les dijo: el ángel del Señor me ha hablado y ha preservado la vida también de los que están junto a mí. Y aquí viene el centurión diciendo: bueno, ya nos vamos a ejecutar. Pero dijeron: no. Centurión, ¿verdad?, quiso salvar a Pablo, ¿sí? Y dijo: no maten a los presos, dejen que se salven, pueden huir, pero por salvar a Pablo, dijo, dejen que los presos también naden, ¿verdad?, para que no mueran. Versículo 44: y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Di conmigo esta última parte: y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Eso te incluye a ti y a mí, amén. Dios te salva a ti y a mí, a todos. No tenemos a Pablo, pero tenemos a Cristo. Y si somos de Cristo, Dios preserva la vida de cada uno de nosotros, salvándonos de cualquier adversidad, amén. Ponte de pie y vamos a orar al Señor en esta hora.
Levanta tus manos al trono de gracia y dile: Señor Jesucristo, aquí estoy, Señor, te necesito. Te necesito, Espíritu Santo. Eres el amor de mi vida, Señor. Eres el Dios de mi salvación, Señor. Cualquiera que sea tu necesidad, dile: Señor, me duele, pero aquí estoy, Señor. Confiando en ti, Dios, en que tú tienes un propósito para mi vida, Señor. Favoréceme, Señor, haz resplandecer tu rostro sobre mí. Tú eres mi Dios y yo te serviré, Señor. Tú eres mi Dios y vivo para ti, Señor. No hay nadie como tú, Señor Jesucristo. Aquí está mi corazón, Señor. Te lo entrego en esta hora, Señor, con un corazón arrepentido, Señor. Si ha habido faltas, Señor, es el tiempo de decirte: Señor, aquí estoy, perdóname. Perdóname, Señor, sálvame de la adversidad, sálvame de las tinieblas. Trae sanidad, Señor, al enfermo. Trae consuelo, trae fortaleza, Señor, al que lo necesita, Señor. Trae ánimo y esperanza, Señor, a nuestros corazones en esta hora. Llénanos de todo gozo y paz en el creer, Señor, en nuestros corazones, Señor. Cambia, Señor, el lamento por la danza, Señor. Trae vida sobrenatural, Señor, en esta hora. Sopla, Espíritu Santo, en cada corazón, Señor, aquí presente, Señor. En cada corazón que está escuchando esta transmisión, Señor. Sopla, Espíritu Santo, Señor. Renuévanos, Señor. Cámbianos, Señor. Aquí estamos, Señor. Somos tus hijos. Te pertenecemos, Señor. Somos de tu propiedad, Señor. Tú eres el ángel de Jehová, Señor. Del Dios de quien soy, a quien sirvo. Soy tuyo, Señor. Favoréceme en esta semana, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Moisés le dijo a Josué: esfuérzate y sé muy valiente. Amén. Yo te invito a que te esfuerces también, seas valiente en esta semana. Hay que esforzarnos, hermanos. Hay que esforzarnos en llevar la palabra en el corazón, ¿verdad? En el alfolí, en la mente, llevar su palabra. Así ha dicho el Señor y así será, amén. Vamos a esforzarnos en esta semana, en lo que hagamos, en lo que emprendamos. El Señor de la gloria está de tu lado. El ángel de Jehová está con cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente. Estamos despedidos.